A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Señores televidentes, un gusto estar con ustedes con Desafío Empresarial, y en esta oportunidad el invitado es Ramiro Crespo, porque vamos a compartir con él un tema que está en este momento inundando, digamos, no solamente las noticias, sino el interés de los ciudadanos, y que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Ramiro acaba de regresar de la reunión de primavera del Fondo Monetario en Washington, y yo creo que es la persona apropiada para que nos explique a grandes rasgos cuáles son los principales puntos del acuerdo, pero también cómo fue esa reunión y cómo fue la participación del Ecuador en la reunión de primavera. Bienvenido, Ramiro, como siempre, un gusto que estés aquí, y nadie mejor que tú para explicar este tema. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Sí, estuve en las reuniones de primavera, que se llaman, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del grupo del Banco Mundial. El Banco Mundial, Fondo Monetario, tienen reuniones anuales, la asamblea anual, que generalmente es en octubre, y ocurre 2 años en Washington consecutivos y 1 año fuera de Estados Unidos. Y en la primavera, en el mes de abril, tienen las reuniones de primavera, que es para hacer una revisión más de la economía, no únicamente, porque en la reunión anual es también para revisar balances del banco, aportes, nuevas aportaciones de capital y cosas por el estilo. Entonces, como siempre la economía mundial es algo tan dinámico, es conveniente que organismos de esta importancia estén por lo menos reuniéndose 2 veces al año a tratar el tema. Básicamente es una reunión de los ministros de finanzas y gerentes de los bancos centrales de todo el mundo, y aprovechan para ir a esa reunión muchos bancos de inversión, sociedad civil, etcétera, para exponer sus puntos de vista, para presentar sus puntos de vista, porque desde hace algún tiempo, y el acuerdo es muy bueno, toda esa semana hay conferencias de aspectos sociales, técnicos, etcétera, que son no específicamente relacionados con lo que hacen los ministros en estas reuniones, ¿no? Y bueno, también se tienen conferencias y van bancos de inversión. Los bancos de inversión, como decía, llevan a muchos inversionistas que aprovechan para reunirse con los representantes de los países, con los ministros de finanzas, para básicamente hacerles preguntas de cómo está la situación del país, claro, porque quieren saber cómo está su inversión. O cómo pueden invertir. O cómo pueden invertir, o si conviene invertir, o muchas veces si conviene desinvertir. Retirarse. Por eso es muy importante, y se someten los, después de hacer una presentación, se someten los representantes, los ministros de finanzas generalmente, a preguntas de inversionistas especializados, gente que está poniendo su dinero y el de sus clientes en estos países,
y eventualmente en otros foros a preguntas, cuestionamientos de la prensa especializada. Es importante notar que por primera vez en muchísimos años, creo que desde la época del ministro Fausto Ortiz, Sí. que alguna vez sí se presentó ante inversionistas, el Ecuador ha hecho este tipo de presentaciones. Los otros ministros tenían la costumbre de no presentarse, de no ir, de no responder preguntas, arguían seguramente razones ideológicas, pero yo creo que en buena parte tenía mucho que ver con el temor Sí. de ser fuertemente cuestionados sobre detalles de la situación del país, detalles de especialistas, detalles de gente con gran preparación. Entonces, y no eran preguntas, y que no son preguntas preparadas. Es decir, un temor al propio desconocimiento. Sí, tal vez una inseguridad en su conocimiento, pero que lo disfrazaban tal vez con cuestiones ideológicas. Recuerdo que en Guatemala, por ejemplo, hace muchos años, esa fue en la asamblea del BID, que ocurre todos los años en marzo, había la hora del Ecuador, donde el ministro de Finanzas hacía una presentación especial sobre el Ecuador aparte para inversionistas, público en general, los calificados para atender, y la prensa especializada. El ministro Ricardo Patiño, creo que al enterarse de lo que se trataba y de cuál era la audiencia, canceló abruptamente, y desde ahí nunca más hubo. Nunca más. Lo que había antes siempre era la hora del Ecuador, de promover al Ecuador. Entonces no promovían al Ecuador. Y entre paréntesis voy a comentar también. Antes de que comentes, ¿y se retomó ahora la hora del Ecuador en esta oportunidad? No se retomó todavía, no. Eso ocurría generalmente en la asamblea del BID, pero el Ecuador llamó mucho la atención. ¿Ya? Llamó mucho la atención, ¿por qué? Por el acuerdo que se está firmando con los organismos internacionales, por el rumbo que está tomando la presidencia de Lenín Moreno, y también porque el presidente Moreno, se supo, iba a asistir, y asistió efectivamente. Estuvo el día domingo, estas conferencias fueron viernes, sábado y domingo, digamos específicamente, sobre los temas ya con los ministros, y toda la semana anterior los otros temas que mencionaba. El día domingo sería, él se reunió exclusivamente con el presidente del Banco Mundial, el nuevo presidente David Malpass, que es un economista muy notable, que trabajó en Wall Street, trabajó en bancos de inversión, y luego era un columnista para Business Week, y luego estaba de subsecretario del Tesoro del presidente Trump. Entonces él fue el nuevo presidente, y tuvieron una reunión con el presidente Moreno, con el equipo. Una reunión reservada. Y posteriormente el presidente se reunió con mucho personal del Banco Mundial. Creo que hizo un proceso de inmersión en los temas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para, creo que, empaparse. Su función no es manejar la economía directamente, pero mientras más se empape de estos temas, ¿no?, mucho mejor. Y luego dio una charla a la Asociación para el Desarrollo, que es una organización de países que trata de lidiar con los problemas de países aún más pobres que el Ecuador. Se llama, creo que, IDA, y él dio una charla sobre el tema de no dejar a nadie atrás, que es un lema que se usa en Estados Unidos, no dejar a nadie atrás por la falta de oportunidades, por la falta de educación. Un tema de inclusión. El presidente habló por el tema de inclusión, porque obviamente al estar él en silla de ruedas y haber llegado a la presidencia de la República, es un ejemplo patente, claro, obvio,
de que una persona puede estar parapléjica, estar en silla de ruedas, pero en absoluto es minusválido. Tiene una discapacidad, pero una no condición. Es discapacidad. Y eso es interesante porque Ecuador, desde el año los años 80, desde el año 92, la presidencia de Rodrigo Borja comenzó un esfuerzo enorme por el tema de discapacidades. En el año 2002 ganó el premio Roosevelt de las Naciones Unidas. Y yo recuerdo que en este premio tuvo gran incidencia tu padre, ¿no? Claro, mi papá, que llegó a ser profesor de medicina de Georgetown, director general del Instituto Americano del Niño, y era un experto mundial en el tema de discapacidades. Inclusive recibió un premio, 1 o 2 premios mundiales, y que trabajó en este tema desde los años 60. Es el que mentalizó en la presidencia de Rodrigo Borja, cuando trabajaba pro bono como asesor de Carmen de Borja. Con ella y con Rodrigo Borja mentalizaron el CONADIS y se creó el CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidades. Y eso es interesantísimo porque esa sensibilización, eso de que se le acostumbró a la gente que una persona con una discapacidad no era minusválido, yo creo que a la larga contribuyó mucho a que el propio Lenín Moreno llegue a la presidencia de la República, lo cual es una gran cosa en el sentido de tener una persona en silla de ruedas y que todo el mundo vea como la cosa más natural del mundo y no como algo que le incapacita a una persona. Luego el presidente, a propósito, tuvo por lo menos tuvo 3 cosas públicas que yo supe. Una fue una reunión en el Banco Interamericano con profesionales ecuatorianos. Me pareció una gran cosa que se reúna con el talento ecuatoriano que está afuera, que puede servir mucho. Los que están afuera, ¿no? Afuera, en Washington. Los que estaban en Washington, ¿no? Invitaban a los profesionales que residían en Washington. Yo me enteré de la reunión, obviamente yo no resido en Washington. Luego, el día martes, estuvo en el diálogo interamericano, en un fórum. Asimismo se sometió a preguntas muy fuertes, muy buenas, hizo una buena presentación, habló sobre el nuevo rumbo del Ecuador, el respeto a los derechos humanos, las libertades, el nuevo rumbo de la economía, los acuerdos con el fondo, lo que había sido el gobierno anterior y la corrupción, y le hicieron todo tipo de preguntas, inclusive RT, Russian TV, la reportera de Russian TV, le preguntó sobre el tema de INA en este foro democrático. Él dio una respuesta, yo diría, apropiada, y también trató el tema con humor, no el tema de INA, sino el general, con humor. Estuvo muy bien. Qué bien. Y al día siguiente, a eso también asistí, se presentó en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Eso fue el día miércoles, creo que 16 de abril. Entonces, 17 de abril. Y fue una presentación muy solemne en ese gran salón del edificio donado por Andrew Carnegie, una cosa muy hermosa. Donde dio un discurso leído, muy bueno, sobre todo el tema de los derechos humanos, a la democracia, a la libertad de expresión, y más que nada, hablando del tema de Venezuela, dijo que sobre el principio de no intervención había principios superiores como el de los derechos humanos, básicamente diciendo que el tema de Venezuela es un tema que nos concierne a todos, no solo por el impacto que tenemos de ver a nuestros hermanos venezolanos por todo lado aquí, ¿no? Hacemos todo lo mejor para darles la bienvenida, sino por lo que representa realmente el sufrimiento para el pueblo venezolano, y que el gobierno de Maduro no se puede escudar en el principio de no intervención.
realmente fue una fue radical su posición. Fue una ratificación de que este gobierno quiere llevar al país a una verdadera democracia. Entonces, eso es un resumen. Pero nosotros también tuvimos, y eso sí me gustaría mencionar, que con la Pan American Development Foundation, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, fundada en los 60 por la Organización de Estados Americanos, y cuyo primer presidente, como muchas grandes cosas, fue Galo Plaza Lazo por ser secretario general de la OEA, y nosotros, Analítica Investments, Analítica Securities, etcétera, hicimos con el ministro Richard Martínez, hicimos un panel en que asistieron 40 personas, un sábado a las 7 de la noche, que tenía mucho que ver con lo que se llama policy making, con el tema de políticas públicas, y el tema fue los aspectos sociales de los préstamos que está recibiendo el Ecuador en este momento. Entonces hablaron temas de cómo sería la asistencia a los pobres, el tema de la lucha contra la corrupción, de si el Ecuador ha firmado realmente o está firmando el tema de gobierno transparente, porque no hay nada peor que robarles a los pobres. También se me habló de cómo mejorar la inversión para dar más trabajo, y el ministro se explayó. Era un panel bajo lo que se llama Chatham House Rules, o sea, las reglas en que uno puede, en que se puede citar de lo que se habla, pero no quién lo dijo. Puedo decir que el ministro estuvo estupendamente, la gente salió muy satisfecha, y creo que fue importante analizar este tema. Entonces yo diría, y en las presentaciones que hizo el ministro, por ejemplo, ante JP Morgan, que yo asistí, y entiendo que luego se fue a Barclays, estuvo muy bien, muy claro, respondió preguntas. La preocupación de muchos inversionistas es básicamente si estas medidas de ajuste pueden causar problemas sociales, en el sentido de que haya manifestaciones en contra, quejas, etcétera. La respuesta del ministro dijo que creo que todos los ecuatorianos entienden que esto es causado por el gobierno anterior, que estamos en una situación difícil, que todos tenemos que arrimar el hombro, apoyar, y que están haciendo todo lo posible para suavizar el golpe a la gente más pobre, que el gobierno está tratando de favorecer la inversión del sector privado nacional e internacional, y que esperaban que no haya ese tipo de manifestaciones sin sentido, tal vez provocada no dijo eso por agitadores, sino más bien un entendimiento de que no queda más que cuidar, curar de a una un invitación enfermo, al diálogo. Sí, porque de curar a un enfermo que fue muy maltratado por el gobierno anterior, por el médico anterior. Usando un símil mío, en este momento está en cuidado intensivo. No es culpa del médico actual, que sería este gobierno, sino del médico que incurrió en mala práctica. Muy bien, Ramiro, es decir que el Ecuador, después de varios años de ausencia, regresa a esta reunión, y además queda muy bien. Es decir, fue un equipo de personas, de lo que te puedo entender. El presidente lo lideró, estuvo Richard Martínez y una serie de personas que realmente sabían de qué hablaban y pudieron hablar de su país, de lo que está sucediendo y también cómo lo avisoran para el futuro. Siguiendo este tema de los acuerdos con organismos internacionales, yo quisiera, para enfocarlo en uno de los aspectos principales de este programa, que es el mercado de valores, que nos menciones cuáles son los aspectos más importantes de los acuerdos que vayan a tener un efecto positivo en el mercado de valores ecuatoriano, que ya durante tantos años está como pasivo, aunque han existido etapas de muchísimo mejoramiento, pero realmente necesita políticas más fuertes, ¿no? Te quisiera escuchar al respecto. A ver, una de las cosas más importantes que hay en los acuerdos con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial es el compromiso del gobierno ecuatoriano
de que las empresas públicas, Petroecuador, Petroamazonas, o la que se fusione, o la que resulte de la fusión, las 20 y pico de CNT y todas esas, tengan balances al día y auditados por auditoría externa de primera. Que es uno de los temas que no lo tienen, ¿no? Que no tienen. Y lo curioso, que eso está en la Constitución del año 2008 y está en la Ley de Empresas Públicas, sí, claro, del gobierno anterior. Así es. Pero quien tiene el compromiso o la obligación de nombrar las empresas de auditoría externa y de exigir esto es el Contralor. Obviamente el Contralor Poli no hizo nada. El Contralor Pablo Celi esperamos que esté haciendo algo, pero yo creo que está abrumado con tantos casos de corrupción que todavía no ha tenido el tiempo de llegar a eso, pero es fundamental obviamente que se cumpla y se aproveche este compromiso para cumplirlo, porque independientemente que uno sea de derecha o de izquierda, y tan importante como los déficits de balanzas de pagos, los déficits fiscales, etcétera, perdón, los déficits de cuenta corriente. Bueno, balanza comercial, o los déficits fiscales, es el tema básicamente de los balances de las empresas públicas. Que es un tema de transparencia al final. No es de derecha, no es de izquierda. No. A un gobierno de izquierda le interesa conocer muy bien cuáles son los números de las empresas públicas y si son eficientes o no. A un gobierno de derecha también. Al pueblo ecuatoriano le interesa conocer lo mismo y que estén auditadas por empresas independientes de gran nivel mundial. Mis fuentes me dicen que en un caso, creo que en el caso de Petroecuador, una empresa dijo que podía dar una opinión, pero únicamente con 90 páginas de observaciones. Entonces, a todos nos conviene, si queremos ser transparentes y honestos, que haya esto. Si queremos robar, o si quieren robar, obviamente conviene que no haya eso. Así es. Y eso es el principal problema, porque yo creo que en muchos casos el robo más importante podría ser no que perforen una tubería donde pasa la gasolina, donde pasa el petróleo, sino que digan que están despachando del oriente a Balao 200.000 barriles, cuando en verdad están despachando 250.000, por dar un ejemplo. En el barco se van 250.000, pero en verdad contabilizan como 200. Se han ido 50.000 barriles sin que el pueblo ecuatoriano se entere. Entonces, eso es fundamental. Es uno de los temas. Es uno de los temas. Ahora bien, Ramiro, se nos acaba el tiempo para este programa. Te invito a un segundo programa para seguir analizando esto. Comenzaríamos desde este tema. Pero comencemos desde este tema, pero sí quiero recordar a los televidentes que más de una oportunidad hemos hablado en este programa sobre las empresas públicas, la necesidad de que se transparenten y la necesidad también de que los ecuatorianos podamos participar en esas empresas. No es un asunto de izquierda ni derecha, ya deberíamos dejar el discurso izquierda-derecha. Es una legítima aspiración de una sociedad abierta que camina al desarrollo. Totalmente de acuerdo. Porque si seguimos hablando la izquierda a la derecha, entonces ideológicamente estamos manejando temas fundamentales de la economía y temas fundamentales sociales y con un sesgo. En cambio, si sabemos que queremos ser una sociedad abierta, que nos dirigimos a un futuro de desarrollo y de bienestar, el discurso va cambiando. Así que te agradezco muchísimo por haber venido a este programa y desde ya te pido que para la siguiente edición participes para continuar porque tienes muchas cosas que contarnos. Gracias. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.